En comunicación con mi amigo el doctor Gerardo Eto Cruz, un prestigioso abogado del Perú, ex magistrado del Tribunal Constitucional, profesor universitario, escribió varios libros sobre derecho, que es su especialidad, es conferencista a nivel nacional e internacional en dicha materia. Gerardo, muy buenas noches, gracias por aceptar esta Hola, entrevista. Juan, aquí nos tienes para conversar sobre el acontecer nacional. La figura de apología del terrorismo es una figura muy delicada y más aún cuando quien lo dice era miembro del ejército, del glorioso ejército peruano y más aún pretende ser presidente. ¿Qué opinas de lo que dijo irresponsablemente Antauro Humala de que lo mejor que ha dado la izquierda en las últimas décadas fue Sendero Luminoso? Bueno, pues que allí no se trata de una legítima libertad de expresión o de opinión, sino que él, sabiendo lo que dice, incursiona en un tipo penal que significa precisamente la apología del terrorismo. Apología significa reivindicar, alabar y hacer suya las comisiones delictivas que ya se han realizado. Cuando este personaje, Antauro Mala, reivindica al siniestro personaje de Abimael Guzmán, de hecho está llenando el tipo penal. Y no es que esté dando una libertad de opinión en términos axiológicos, sino que la sola presencia de Abimael Guzmán supone haber liderado por muchísimos años una nefasta política interna de haber liquidado miles de personas a través de actos de terrorismo. De tal manera que yo no sé cómo estará eh, la actividad del Ministerio Público, pero creo que ya hace rato debe haberle iniciado un proceso penal a través de las acciones penales que le corresponden al fiscal competente en esa materia. Hablando de la libertad de expresión, a veces cuando uno comete un delito, la libertad de expresión es inválida o es un abuso de la misma. ¿Qué opinas de que de una manera muy correcta el Estado peruano está condenando, juzgando o investigando por lo menos a la gente que hace apología del terrorismo en las redes sociales? Pues precisamente la cuarta revolución industrial ha desencadenado nuevas figuras en el campo del derecho y ahora se están cometiendo también los delitos cibernéticos. Y en este aspecto de la era digital, obviamente se cometen delitos de esta naturaleza a partir de las plataformas que suministra la Internet. De tal manera que la inteligencia peruana, a través de los expertos en todo lo que significa el sistema digital, identifica en cualquier computadora, se identifica de dónde proviene la fuente y por lo tanto, identificado que fuera, esa persona no va a ser un anónimo, sino que ya está identificado y por lo tanto le corresponde enfrente un proceso penal. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a partir de esta era digital, hay mucha gente que desconoce los antecedentes que hemos tenido del terrorismo desde los 80 y hacer y exacerbar, manipular con medias verdades todo lo que significó la presencia de Sendero Luminoso y el MRTA es prácticamente nefasto y hay que considerarlo un enemigo de la democracia y por lo tanto el Estado no debe permitir y debe juzgar con condena efectiva a esas personas. Está muy bien que las organizaciones de izquierda investiguen si hubo exceso policial en las manifestaciones o en las protestas, pero estas organizaciones tienen un cinismo, un doble rasero y no hablan sobre los policías heridos, incluso el policía que fue torturado y asesinado, que lo prendieron fuego. ¿Cómo se puede entender esto? Que parece que hay derechos humanos para uno y no hay derechos humanos para la otra parte. En otra oportunidad, con tu entrevista, precisábamos que el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión o el derecho a la protesta, como decía Gargarela, es algo normal, es algo legítimo, pero lo que ha ocurrido en el Perú no han sido estas libertades
constitucionales, sino realmente una escalada de violencia de grupos que hay que calificarlo de subversivos. Las tomas de los aeropuertos, un académico señaló que se ubicaba dentro de los parámetros de lo que significa terrorismo stricto sensu, de tal manera que es necesario que la gente que se atreve a desarrollar estos actos constituyen delitos y por lo tanto lo que corresponde, repito, aquí es que el Estado ejerza lo que se llama la violencia legítima, que fue lo que utilizó Max Weber, y de condenar y de apresar a estas personas. La violencia legítima solamente es del Estado. Cualquier ciudadano no puede utilizar la violencia legítima. El Puede famoso poder utilizar, de policía. sí, son actos de libertad, de expresión, de opinión, pero no puede generar enfrentamientos. Y lo que realiza la actividad policial es preservar el orden interno. Y el policía puede terminar utilizando armas letales dentro de un contexto de enfrentamiento. Eso está señalado en una sentencia que emitiéramos en algún momento, porque hay una ley que regula el uso de las armas letales en, en periodos que no son necesariamente de declaración de estado de emergencia. Se puede utilizar el uso letal de las armas aún en regímenes donde no hay estado de emergencia, como son precisamente estos enfrentamientos. Gerardo, ¿se Y eso, podría utilizar armas eléctricas como propone el ex congresista, el almirante Tubino? claro que sí, pero si ustedes ven la experiencia norteamericana, ahí no se les trata con guantes de seda a la gente que está infringiendo el orden interno. Ellos disparan y matan, ¿no? Valga la expresión de matar, pero matan en el marco del uso legítimo. Y ha habido casos que pueden haberse calificado de exceso, pero es la propia Constitución la que le otorga la razón de ser a la Policía Nacional, preservar el orden interno y anticiparse a las comisiones delictivas. Y esto es lo que realmente me preocupa porque el régimen actual no le dota a las fuerzas policiales del uso de los armamentos que correspondan para disuadir la violencia O que sea, el día de proviene. mañana, ojalá que no ocurran más fallecidos de ningún tipo, ni tampoco de la Policía Nacional del Perú. Un familiar de algún policía puede accionar contra el Estado, ya que su familiar no fue bien guarnecido a la hora de calmar las protestas, no ir con las armas reglamentarias. Bueno, hay una responsabilidad política, en este caso, del ministro del Interior, que es el que le corresponde pertrechar a la policía con los armamentos de rigor. Armamento de rigor significa no solamente la La vara, vara, sí. ni tampoco las bombas lacrimógenas, sino también armamento que puede significar un enfrentamiento que ya no tiene ni un tipo de razonabilidad ni legitimidad proveniente del sector que viene desarrollando estas movilizaciones. Legalmente un policía se puede negar a ir a dar seguridad a una manifestación si no va bien equipado, alegando su propia seguridad. Yo preferiría evitar declarar esto porque puede generarse la idea de que estoy auspiciando la objeción de conciencia. La Sí. objeción de conciencia es un derecho fundamental que tiene una persona que debe cumplir algo, un deber constitucional, y por razones de sus convicciones no lo realiza. Por ejemplo, Un un médico que joven, se puede negar a un, hacer un un aborto, aborto, practicar por un ejemplo. aborto en los países que está Sí, reglamentado. ya, pero un policía no puede plantear una objeción de conciencia porque él forma parte de la sociedad de armas. Esta es la palabra clásica, sociedad de armas, que son los de la policía y los de las Fuerzas Armadas. Ellos se han incorporado a esos regímenes de jerarquía, de obediencia y de piramidal estructura jerarquizada de Ya las la Fuerzas obediencia Armadas. es debida. Sí,
Pero claro, la obediencia debida significa también que un policía o un militar no puede cometer estropicios delictivos porque el superior jerárquico le ordena. Simplemente él actúa en razón de lo que corresponde en ese momento. Porque la obediencia debida también es un concepto manipulable que puede decir, no, yo no, hice esta figura porque me ordenaron. Él no puede realizar ejecutar algo que constituye delito, pero él, el policía, tiene la capacidad legítima de repeler irrazonablemente violencia proveniente de estas huestes cuando realmente no tienen ninguna base de legitimidad. O Esa sea, es de la alguna razón de manera ser es de la como un policía. juramento hipocrático que da el médico. Ante un problema tiene que actuar. No Tiene se que puede actuar, negar. especialmente la policía. Independientemente de que esté en inferioridad de condiciones, como lamentablemente pasa. Así es. Es por eso que las Fuerzas Armadas no el Estado actual, el gobierno actual, no abre las compuertas para que entre las Fuerzas Armadas a preservar el orden interno porque a ellos les corresponden la defensa nacional. Pero eventualmente, bajo un marco de una declaratoria de emergencia, le puede el gobierno de la doctora Dina Boluarte puede disponer que las Fuerzas Armadas entren a preservar el orden interno en zonas extremadamente convulsionadas. Disculpa, como pasó hace unos años con Brasil en el gobierno de Lula. Nadie va a decir que Lula es de ultraderecha. Ahí, Lula está, tuvo que mandar a las Fuerzas Armadas a las favelas. O sea, se ahí quiere a tenemos veces ideologizar los temas judiciales o los temas precisamente legales Lula, que es un conspicuo miembro del Foro de del San Grupo de Pablo. Sao Paulo, ahí lo tenemos. O sea que ellos sí podrían utilizar al ejército y un gobierno democrático no lo podría utilizar, y si lo utiliza ya es un régimen autoritario, no es así, pues. Es este relativismo moral que pregona los caviares, la gente políticamente correcta. La última pregunta, para a mi modo de ver, seguramente tú consideras conmigo, está bien que la presidenta constitucional del Perú, la doctora Dina Boluarte, llame a los partidos de oposición para tratar de pacificar el país, pero piensas que la convocatoria tendría que ser más amplia al mundo académico, colegios profesionales, universidades, porque a veces los políticos o no quieren buscar una solución o no lo saben. Por eso también es importante convocar a los gremios profesionales, a la gente de ciencia. No sé qué opinas al Yo creo respecto. que efectivamente es una interesante eh, interrogante, una interesante pregunta, porque el país lo conformamos todos, Así es. sean prácticamente los que integran partidos políticos, los que integran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, es todo. El componente pueblo es toda una compleja estructura del componente humano. Las Y organizaciones no agrupadas políticamente, como así gremios es, profesionales, como universidades. precisamente los colegios profesionales pueden decir mucho porque saben del buen decir a partir de sus conocimientos profesionales. Y creo que debe convocar también a un amplio espectro más allá de los partidos que realizan concesiones con ciertos cálculos, nada necesariamente legítimos, sino producto de sus proyectos políticos partidarios. Y Y los que recordemos estamos que de hay acuerdo, muchos abogados que son congresistas, que están en la política, pero quizás no tienen la experiencia que puede tener algún decano de la facultad, de un colegio profesional, algún rector. O sea, quizás no son académicos en el sentido estricto de la palabra, sino que como tú dices, por ahí buscan una solución política, pero es algo más profundo que una crisis política la que vive el Perú. efectivamente, yo creo que debe convocar a los que integran, valga la expresión, a la sociedad del conocimiento, que es el mundo universitario, el mundo académico, el mundo de los gremios profesionales. Creo que con esto podría generarse un consenso con los propios partidos y llegar a una solución. Y estas soluciones deben ser lo más pronto posible para que no se siga dilatando esta crisis que yugula nuestra democracia. Muchísimas gracias, Gerardo. Que viva el Perú. Que vive el Perú, Juan. Un Para fuerte más abrazo. información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.